Adelante. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas al conversatorio Análisis de la competencia de los entes públicos que intervienen en el procedimiento de responsabilidad administrativa que organiza el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur. Les informamos que este conversatorio se está grabando. A partir del día de mañana va a ser transmitido por las redes sociales del Sistema Estatal Anticorrupción y del Comité de Participación Ciudadana. Agradecemos al auditorio de este conversatorio, el cual está integrado por estudiantes de la Maestría en Política Fiscal y Tributaria de la Universidad Mundial, por titulares de órganos internos de control, contralorías municipales. También tenemos que nos acompañan los integrantes de la Red Ciudadana Anticorrupción, integrantes del Comité de Participación Ciudadana de Participación Ciudadana, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Nos acompaña el maestro Víctor Hugo Lucero Rodarte. Nos acompaña también por parte de la Contraloría General del Estado el maestro Reyes Alfredo Machado García. Y bueno, poco a poco iremos, mientras se van incorporando, presentando a personalidades que nos están acompañando en este importante conversatorio. Como primer punto, cedemos el uso de la voz a la maestra Virginia Eunice Rivera Calderón, presidenta del Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, para que nos dé un mensaje de bienvenida. Adelante, maestra. Elide, muchas gracias, compañera, qué gusto de tenerte aquí. Es presidenta y una compañera excelente, le agradezco de veras que esté con nosotros el día de hoy. Pues, ¿qué puedo decir? Primeramente, deseo comunicarles que el Sistema Estatal Anticorrupción, el cual tengo a bien presidir, les da la bienvenida y les deseo que aprovechen a estos excelentes expositores. Hoy están presentes y espero que los disfruten, ya que estará muy interesante con este conversatorio sumamente apegado a lo que es el Plan Anual de Trabajo 2025, precisamente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y a la Política Estatal Anticorrupción en su eje 1, que se refiere al combate a la corrupción y a la impunidad. También relativo a la estrategia 8.1, que impulsa un modelo de evaluación del desempeño de las instancias responsables de la investigación, sustanciación y determinación, resoluciones y sanción de faltas administrativas y de delitos de hechos de corrupción, aunque en este caso no vamos a tocar delitos de corrupción, pero es la línea también de acción que se refiere a la ejecución de capacitaciones transversales a nivel nacional, estatal y municipal en materia de generación y aplicación de información, que precisa el modelo entre las instituciones relacionadas con los procesos de procuración de justicia, de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción. Hoy por eso veremos en esta materia administrativa que la verdad, atendiendo que ahorita existen jóvenes presentes y ciudadanos de la red, que es muy importante que tengamos esta difusión amplia hacia la ciudadanía, les quiero comentar que estos temas contra la corrupción son muy interesantes y en particular el proceso de faltas administrativas que es bien realizado en tiempo y forma, garantiza realmente la responsabilidad y la transparencia dentro de las instituciones públicas. Es muy importante cuando se establece un mecanismo claro que investigue y sancione a los funcionarios que cometen faltas. Se previene la impunidad y se protege el interés público. Además, al regular este tipo de conductas, se refuerzan los valores de ética e integridad, lo que contribuye a mejorar la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos y en su sistema institucional. Por eso este tipo de procedimiento también ayuda a desincentivar la corrupción, creando un marco de consecuencias claras que disuaden a otros de involucrarse en prácticas corruptas. Ahora, lo que se refiere al tema de amparo, de veras que es un hit que también lo haya considerado el maestro y la magistrada Claudia,
y que tengamos el honor aquí de tener al excelente doctor Alberto de Castillo Valle, porque este tema cuando se promueven es sobre actos de autoridad administrativa y tiene una gran importancia dentro del sistema legal de muchos países y más especialmente en el sistema jurídico de México por su función principal de proteger los derechos humanos de los ciudadanos frente a actos de autoridad que sean considerados ilegales o que violen los derechos fundamentales. Algunos de sus principales, o si dijéramos importantes temas, sería cuando se protegen precisamente los derechos humanos porque se evitan actos de autoridad administrativa que vulneren derechos fundamentales como la libertad, la propiedad, la igualdad y otros derechos fundamentales. Y esto es crucial para garantizar el poder público actúe dentro de los límites establecidos por la ley. También favorece al control de legalidad, que permite que los tribunales puedan revisar la legalidad de los actos administrativos y asegura que estos actos se ajusten a la Constitución y a sus leyes, evitando que la autoridad administrativa se exceda o abuse de sus facultades. También aprovecho a decir que el acceso a la justicia, el amparo, es un recurso de veras accesible a la ciudadanía y existen que sus derechos, cuando los derechos de la ciudadanía han sido o consideran que han sido violados por actos de autoridad administrativa, ellos pueden interponer y ampararse, y es una posesión social y económica que pueden recurrir a los tribunales para sus derechos sean respetados. También eso ayuda al equilibrio de los poderes, porque el amparo ayuda a mantener ese equilibrio entre los poderes, asegurando que la administración pública no actúe de manera arbitraria o sin control. Si bien la autoridad administrativa tiene facultad para regular y tomar decisiones, no puede hacerse de manera contraria a la ley o a la Constitución. Establece la estabilidad jurídica. El amparo contribuye a la estabilidad jurídica, ya que cuando los tribunales revisan los actos administrativos se crean procedentes, criterios que orientan a la autoridad posteriormente sobre cómo debe actuar en el futuro, reduciendo la posibilidad de arbitrariedades. En resumen, el amparo es un recurso clave para mantener ese equilibrio o el respeto de los derechos de los individuos frente a los poderes públicos, actuando como un control sobre los actos administrativos y favoreciendo la justicia y la legalidad en el ejercicio del poder. Por último, los invito de veras a todos los presentes que participen activamente, que estén en el diálogo y hagan sus preguntas. Creo que es la oportunidad, estudiantes, que ustedes salgan de dudas, no se contengan y puedan participar, hasta también la ciudadanía presente, para que todos en esta claridad trabajemos juntos para considerar un Estado más justo y honesto. Estén pendientes porque las siguientes actividades de capacitaciones que se promoverán estarán en nuestras redes sociales. Los invito a que estén atentos. Como dijo Mahatma Gandhi, la corrupción es un veneno que destruye la moral de una nación. Por esa razón hay que colaborar y ser mejores nosotros, los ciudadanos, y poner cada uno de nuestra parte. La verdad, les doy la bienvenida y les agradezco también estar yo con ustedes el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Virginia. Comenzamos entonces con nuestra primera ponencia a cargo del maestro Carlos Eduardo Vergara Monroy, integrante del Comité de Participación Ciudadana. Antes de ceder el uso de la voz al maestro Carlos Eduardo Vergara Monroy, lo presentamos ante el auditorio. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es maestro de Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral. Tiene doctorado en Liderazgo Educativo por la Universidad Mundial. En cuanto a su experiencia profesional, fue asesor jurídico en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, fue asesor jurídico en el Senado de la República, fue titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos en el órgano de fiscalización del Congreso del Estado de Baja California Sur, fue magistrado electoral y presidente del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur,
Fue secretario ejecutivo y posteriormente visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur. Es profesor investigador desde el año 2009 en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Ha impartido clases en licenciatura y maestría, así como ha dirigido tesis a nivel licenciatura y maestría. Actualmente es profesor en la Universidad Mundial y en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur y es integrante también de la Comisión de Educación de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana. Le damos el uso de la voz al maestro Carlos Eduardo Vergara Monroy, quien desarrollará el tema responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Adelante, por favor, maestro Carlos Eduardo. Muchas gracias. Bueno, es un honor compartir este conversatorio con ponentes de prestigio nacional como es el doctor Alberto del Castillo del Valle, con la doctora Claudia Méndez Vargas, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, con el maestro Mario Alejandro Fernández Briceño, contralor del municipio de Los Cabos. Un servidor va a hablar de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos. ¿Quiénes son los sujetos que pueden ser sujetos a una responsabilidad administrativa? Bueno, obviamente, pues los servidores públicos, pero también los ex servidores públicos, o sea, alguien que ya cumplió y que no haya prescrito el término legal, que son 3 años para faltas administrativas no graves o 7 años para faltas administrativas graves. Y también los particulares vinculados con faltas administrativas graves. Es decir, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 4, quienes pueden ser investigados, iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa son servidores públicos, ex servidores y particulares. Y la responsabilidad administrativa va a surgir por actos y omisiones de estos sujetos de responsabilidad administrativa que incumplan, ya sea la Ley General de Responsabilidades Administrativas o, como los que vivimos aquí en Baja California Sur, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. Cabe aclarar que en cada entidad federativa hay una ley de carácter estatal de responsabilidades administrativas. También pueden surgir la responsabilidad administrativa cuando contravengan la legislación que rige el nombramiento, cargo, comisión. Recuerden que los servidores públicos fueron nombrados y si contraviene eso también puede surgir la responsabilidad administrativa o que afecte los principios que rigen al servicio público, que es la disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, que están contemplados tanto en la Ley de Responsabilidades Administrativas de carácter federal como estatal. Los servidores públicos, que son uno de los sujetos principales de esta responsabilidad administrativa, lo define el artículo 108 constitucional. Estos son los representantes de elección popular, así dice, es decir, desde el presidente de la sería el gobernador, presidentes municipales, diputados federales, senadores. Igual dice los miembros del Poder Judicial de la Federación, es decir, los jueces, o cualquier otra persona, dice el artículo 108 constitucional, que desempeñe un empleo, cargo, comisión. Empleo, no importa si es de base, si es de confianza. Cualquier cargo, no importa si sea funcionario o el que esté abajo, o esté comisionado, es decir, que se le pague con recurso público. Y no solamente del Poder Ejecutivo y Poder Judicial, sino también del Poder Legislativo, dice el artículo 108 constitucional del Congreso de la Unión, y también de los órganos autónomos. Aquí a nivel estatal, Baja California Sur, igual se contempla todas aquellas personas que desempeñen empleo, cargo, comisión en órganos autónomos a nivel estatal o municipal. Y bueno, hay un catálogo de faltas administrativas. Este catálogo se puede clasificar en 3. Faltas administrativas no graves,
faltas administrativas graves y actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves. ¿Dónde se encuentra este catálogo? Bueno, pues se encuentra principalmente en la ley que he estado citando varias veces, que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la equivalente en cada entidad federativa, que es, por ejemplo, la de Baja California Sur y sus municipios. ¿Y cuáles son? Bueno, pues empezamos en el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y municipios de Baja California Sur. Viene un catálogo de los cuales señala cuáles son las faltas administrativas no graves. Dice servidor público cuyos actos o omisiones incumplan con lo siguiente, dice en la fracción 1, no cumplan con sus funciones, atribuciones o comisiones encomendadas. Quiere decir que es algo amplio, abierto, y que ya cuando se presente la denuncia, el órgano investigador, que pudiera ser una Contraloría Municipal o Contraloría del Estado, investigará si se actualiza o no. 2, de actos o omisiones que en ejercicio de sus funciones constituyan, dice así, faltas administrativas, que no atiendan las instrucciones de sus superiores. Fíjense en la fracción 4, que no se presente en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses. Aquí en Baja California Sur, pues la Contraloría General del Estado es quien tiene más declaraciones, son las que recibe. Pues se comenta, si no se presenta en tiempo y forma, es decir, que no se cumplen los requisitos que se señalan, ya hay una falta administrativa no grave. Igual, si no se someten al examen toxicológico para la detención de uso de estupefacientes, psicotrópicos, inhalantes o fármacos, los servidores públicos que se señala la ley. Igual, una falta administrativa no grave es el que no custodie la documentación y la información que tiene cualquier servidor a su cargo. O si tiene servidores a su cargo, que no lo supervisen. Igual que un servidor público no rinda cuentas, es decir, no presente los informes, por ejemplo, a los que está obligado, normalmente son informes anuales, o que no colabore con los procedimientos judiciales y administrativos. Ahora bien, pasaremos ahora al catálogo de las faltas administrativas graves. Ese es el segundo. Primero vimos las no graves y ahorita las graves. Graves es el primero que vamos a ver y que señala nuestra ley estatal, es el cohecho. El cohecho, pues es ese servidor público que acepte, ya sea por sí mismo o a través de otro, una remuneración, que puede ser dinero, valores, un terreno, un carro, para sí, para sus familiares, porque se supone que el servidor público ya se le paga al Estado, tiene un salario, tiene un pago. Entonces, si obtiene a través otros beneficios no comprendidos en su remuneración, se actualiza el delito de la falta administrativa grave, cohecho. Igual está el peculado. Y por ejemplo, está tanto en el ámbito penal como en el ámbito administrativo. En cuanto al ámbito administrativo, en el artículo 53 es servidor público que solicite, por ejemplo, recursos públicos sin fundamento jurídico. Y entonces este artículo, que obviamente lo aprobó el Congreso del Estado y que se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, viene una hipótesis general y vemos una o comas, entonces entran varias hipótesis. Otra falta administrativa grave es el desvío de recursos públicos. Igual, también en el Código Penal, esta conducta puede seguirse por la vía administrativa o por la vía penal. Y recordemos que los servidores públicos pueden ser sujetos por ambas vías, inclusive la resarcitoria que hace la Auditoría Superior del Estado o la Auditoría Superior de la Federación. En cuanto a la falta administrativa grave, desvío de recursos, bueno, el servidor público que autorice, solicite para un desvío de recursos públicos. Es decir, recibieron un recurso para el combate a la pobreza, vamos a pensar, un ejemplo, y en lugar de invertir ese recurso en alumbrado
y seguridad en las colonias de extrema pobreza aquí en La Paz, lo ponga en las colonias en el Malecón o en Fidepaz o en las colonias mejores, ¿no? Ese sería el desvío de recursos. No significa que se quedó con el dinero, sino lo desvió. O era para algo y lo cambia el destino. Igual hay otro falta administrativa grave que dice el abuso de funciones. Un servidor público que ejerza atribuciones que no le competen, que no tenga competencia sobre eso, y que esa acción o omisión le genere un beneficio, ¿no? Entonces, igual dice aquí, alguna conducta descrita que violente el derecho humano de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Ese es el abuso de funciones. Igual, otra falta administrativa grave es el que incurra en conflicto de interés. Un servidor público que con motivo de su trabajo tramite un asunto donde tenga un impedimento legal o un conflicto, ¿no? Aquí señala que tiene que informarle al jefe inmediato, tendrá que excusarse, ¿no? Otra falta administrativa grave es la contratación indebida, ¿no? Por ejemplo, que se contrate a gente que está inhabilitado en otro procedimiento administrativo. Si está inhabilitado, pues puede incurrir, así lo señala aquí. Y esto aquí que se comenta, aunque se encuentre escrita en el Sistema Estatal de Servidores Públicos y particulares sancionados que estén en la plataforma digital estatal. Esta plataforma, lo sabemos, lo administra la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Y a nivel nacional hay una plataforma digital nacional de esos servidores públicos sancionados. Otra falta administrativa grave es el que incurra en enriquecimiento oculto o que haya un ocultamiento de conflicto de interés. Es decir, es cuando se presenta la declaración de situación patrimonial. Estas declaraciones que lo vimos ahorita como una falta administrativa no grave, que era no presentarlo en tiempo y forma, puede convertirse en grave si se está ocultando un enriquecimiento, si hay un enriquecimiento oculto, que no explique cómo se incrementó el patrimonio, que no haya una explicación. ¿Sí? Y bueno, otra falta administrativa grave es el tráfico de influencias. Es aquella servidor público que en razón de su empleo, cargo o comisión, induzca a otro un retraso o un adelanto para generar un beneficio para sí o para personas que son allegados. Luego, la falta administrativa de encubrimiento. Señala esta ley que es el servidor público que en el ejercicio de sus funciones llega a advertir faltas y ¿qué creen? Pues no lo denuncie, no le avisa a su jefe inmediato y al contrario, realice actos para ocultarlo, para encubrirlo. Esto también es un delito, obviamente en materia penal, pero ahorita es la materia administrativa la que estamos viendo. El otro es el desacato, ¿no? Si hay un requerimiento de un juez, de una auditoría superior, del Estado o Federación, o de una autoridad, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y no se atiende o no se entrega la información que se requiere, pudiera incurrir en falta grave. Entonces, ya vimos ahorita el segundo catálogo, vimos ahorita las faltas administrativas no graves, acabamos de ver de forma rápida, porque pues, tengo un tiempo de 12 minutos, las faltas administrativas graves, y ahora pasamos en ese catálogo los actos de particulares, o sea, gente que no son servidores públicos, pero que pueden ser sancionados por la vía administrativa, porque están vinculados, así lo señala tanto la Ley General de Responsabilidades, o sea, a nivel federal, o la ley estatal. Y dice que, por ejemplo, dice en el artículo 71, será responsable por el uso indebido de recursos públicos el particular que realice actos que desvíe el recurso o que se apropie. ¿Cuáles puede ser un ejemplo? Bueno, ustedes han escuchado que a nivel nacional está el programa La Escuela es Nuestra.
a partir de la administración del anterior presidente. Y son recursos públicos que bajan a todo el sector educativo básico, preescolar, primarias y secundarias, pero no van dirigidos o administrados por los directores de las escuelas, sino se hace un comité integrado por padres y madres de familia, o sea, son particulares. Ellos reciben recursos que deben ser destinados para el mejoramiento de la escuela, por ejemplo, el de tener una techumbre, comprar dispensadores de agua, arreglar la cuestión eléctrica, en fin. Y si ellos no lo destinan para ellos, siendo particulares, y pues se lo quedan o hacen otra cosa, bueno, incurren en una falta administrativa. Como estos son recursos federales, el ejemplo que dé sería el competente de la Secretaría de Función Pública, ¿no? Bueno, ahora, estas faltas administrativas prescriben. ¿Qué significa que prescriben? Bueno, pues en el derecho administrativo sancionador nos indica que con el transcurso del tiempo pierde los efectos jurídicos, ¿sí? O sea, ya se extingue, pues, este derecho de investigar y de faltar. El catálogo de las faltas no graves son 3 años y el catálogo de las faltas graves son 7 años. Y bueno, aquí ya estoy cerrando mi participación. Mi tema fueron responsabilidades administrativas de los servidores públicos y ya después va a continuar el Contralor Municipal de Los Cabos y después la magistrada presidenta, porque pues empieza con una denuncia que, como dice aquí la ley de responsabilidades, pues puede denunciar cualquier persona física, moral o un servidor público que presente la denuncia ante quién. Si es un servidor público municipal, ante la Contraloría Municipal. Si es un servidor público que trabaja en gobierno del Estado, ante la Contraloría General del Estado. Y así, en fin, ¿no? Igual si está en el Poder Judicial, hay un órgano interno de control. Y ahí es donde nace la investigación. Dice en el artículo 91 que van a ser de oficio, es decir, que la propia autoridad investigadora inicie la investigación, o 2, por denuncia, que es la que estamos viendo, o derivado de una auditoría. ¿Quién puede auditar? Bueno, pues la Contraloría del Estado audita aquí, la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación. En este momento, pues concluyo, fue la responsabilidad de servidores públicos y como dice el conversatorio, se va a analizar los entes que intervienen en este procedimiento y llegaría después el Contralor, una Contraloría Municipal, después si es una falta administrativa grave, será el Tribunal de Justicia Administrativa y ante esa sentencia, pues puede ampararse y por eso está el doctor Alberto del Castillo del Valle. Bueno, pues, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Carlos Eduardo Vergara Monroy, por sus valiosas aportaciones y como introducción a este importantísimo conversatorio estuvo muy, muy bien colocada su ponencia de las responsabilidades de los servidores públicos. Muchas gracias. Continuamos con nuestra siguiente ponencia a cargo del maestro Mario Alejandro Fernández Briceño, Contralor del municipio de Los Cabos. Antes de ceder el uso de la voz al maestro Mario Alejandro Fernández Briceño, lo vamos a presentar ante el auditorio. En cuanto a sus estudios, él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Campus Los Cabos. Es maestro en estudios parlamentarios por la Universidad de Oriente en colaboración con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos. Es maestro en Derecho en la Universidad Mundial Campus La Paz. En cuanto a su experiencia profesional, fue auxiliar en la Junta de Conciliación y Arbitraje número 3 en el municipio de Los Cabos, fue auxiliar en el Instituto Nacional de Migración, fue asesor en materia electoral en diversas campañas, abogado postulante, socio fundador de Fernández y Salazar Abogados S.C., síndico del H13º Ayuntamiento de Los Cabos, es catedrático de la materia Administración Pública en la Universidad Mundial,
Actualmente es contralor del Honorable 15º Ayuntamiento de Los Cabos. En cuanto a la colegiación, es miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados AC, miembro de la Orden Mexicana de Colegio de Abogados AC y de la Asociación de Abogados de Los Cabos AC. Le damos el uso de la voz entonces al maestro Mario Alejandro Fernández Briceño, contralor del municipio de Los Cabos, quien desarrollará el tema competencia de la Contraloría Municipal en el procedimiento de responsabilidad administrativa. Adelante, por favor, maestro. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Agradezco la oportunidad de estar aquí para hablar sobre un tema fundamental en la gestión pública, la competencia de la Contraloría Municipal de Los Cabos en el procedimiento de responsabilidad administrativa. En el marco del combate a la corrupción y la promoción de la rendición de cuentas, la Contraloría Municipal juega un papel clave en la supervisión del actuar de los servidores públicos. En términos del artículo 128 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur, la Contraloría es la encargada del control interno, evaluación de la gestión municipal y desarrollo administrativo. Antes de continuar, debo hacer mención de dos instituciones jurídicas relevantes, la investigación y la sustanciación, la cual la Real Academia Española define como investigar, indagar para aclarar la conducta de ciertas personas sospechosas de actuar ilegalmente, así como sustanciar, tramitar un asunto o un juicio hasta que quede resuelto en una sentencia. De manera general, la Contraloría Municipal se encarga de recibir y atender las quejas y denuncias, iniciar los expedientes de investigación en contra de los servidores públicos municipales, resultando ser la autoridad facultada para sustanciar y resolver procedimientos tramitados con motivo de la actualización de faltas administrativas no graves, así como para sustanciar hasta la audiencia inicial los procedimientos tramitados por faltas graves y de particulares vinculados con faltas graves, así como lo mencionó el maestro Vergara. Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como faltas administrativas no graves, la Contraloría Municipal es competente para iniciar, sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos. Ahora bien, no debe pasar desapercibido lo dispuesto por el artículo 115 de la ley, el cual establece que la autoridad a quien se encomienda la sustanciación y en su caso la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa, pues puede ser en la misma autoridad, deberá ser distinto a aquel o aquellos encargados de la investigación y se deberá garantizar la independencia entre ambas en el ejercicio de sus funciones. La investigación, como ya lo planteó el maestro Vergara, puede iniciar de oficio, por denuncia, por auditorías practicadas tanto por la autoridad competente o en su caso por auditorías externas. Las denuncias podrán ser anónimas y deben contener por lo menos los datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa por la comisión de faltas administrativas. Durante la investigación, la autoridad investigadora, en la Contraloría Municipal tenemos unas coordinaciones que se encargan de ello, podrá realizar todo tipo de actos y diligencias legales a efecto de llegarse de los elementos necesarios que permitan el esclarecimiento de los hechos. Concluidas las diligencias de investigación, las autoridades investigadoras procederán al análisis de los hechos, así como la información recabada a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos o omisiones que la ley señala como falta administrativa y en su caso calificarla como grave o no grave. Una vez calificada la conducta, se incluirá la misma en el informe de presunta responsabilidad, mejor conocida como IPRA, y este se presentará ante la autoridad sustanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. La calificación de los hechos como faltas administrativas no graves que realicen las autoridades investigadoras serán notificadas al denunciante cuando éste fuera identificable. Dicha calificación puede ser impugnada por el denunciante mediante el recurso de inconformidad. La presentación del recurso tendrá como efecto que no se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa hasta en tanto este sea resuelto. Si no se encontrasen los elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la facultad para sancionar. Por otro lado, una vez calificada la conducta, si se determina que se incurrió en falta administrativa, la autoridad investigadora emitirá el IPRA y lo presentará ante la autoridad sustanciadora. La autoridad sustanciadora es la instancia en la Contraloría Municipal que dirige y conduce el procedimiento de responsabilidades administrativas, desde la admisión del IPRA hasta la conclusión de la audiencia inicial. Como ya lo mencioné, la función de la autoridad sustanciadora en ningún caso podrá ser ejercida por una autoridad investigadora.
y eso lo marca el artículo 3º de la ley. Corresponde a la autoridad sustanciadora recibir el IPRA, para lo cual deberá analizar el informe, que el informe cumple con los requisitos que establece la propia ley y que la narración de los hechos no es oscura e imprecisa. Si no cumple con los requisitos, mediante oficio prevendrá a la autoridad investigadora para que los subsane en un término no mayor de 3 días hábiles. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad investigadora lo presente nuevamente con posterioridad, considerando que el término para la imposición de la sanción de la falta administrativa no hubiera prescrito. Asimismo, en cuanto a la notificación y emplazamiento del IPRA, interrumpirá los plazos prescritos que señala la ley y fija la materia del procedimiento de responsabilidad administrativa. Aquí es importante señalar que la calificación de la falta también interrumpe la prescripción, siempre y cuando sea notificado al presunto responsable. Hay que recordar las partes dentro de este procedimiento, cuáles son la autoridad investigadora, el servidor público señalado como presunto responsable de la falta administrativa grave o no grave, el cual puede ser también exfuncionario, así como lo mencionó el maestro Vergara, el particular, sea persona física o moral, señalado como presunto responsable en la comisión de faltas de particulares, y los terceros, que son todos aquellos a quienes puede afectar la resolución que se dicta en el procedimiento de responsabilidad administrativa, incluido el denunciante. Hay que recordar también que la autoridad sustanciadora puede decretar medidas cautelares, como la suspensión temporal de servidor público, entre otras. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo deberán comunicar de manera inmediata a la autoridad sustanciadora o resolutora, según corresponda, y de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. Una vez recibido el IPRA, la autoridad sustanciadora se pronunciará sobre su admisión, pudiendo prevenir a la investigadora sobre su admisión. En caso de que se admita, se ordenará el emplazamiento del presunto responsable para que comparezca a la celebración de la audiencia inicial. Del mismo modo, le hará saber el derecho que tiene de declarar o no en contra de sí mismo y de no declararse culpable, de defender personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia, y de no contar con un defensor, le será asignado un defensor de oficio. Entre la fecha del emplazamiento y de la audiencia inicial no debe mediar un plazo menor de 10 días ni mayor de 15 días hábiles. Previo a la celebración de la audiencia inicial, la autoridad sustanciadora deberá citar a las demás partes que deberán concurrir al procedimiento cuando menos con 72 horas de anticipación. La audiencia inicial, el presunto responsable rendirá su declaración por escrito o verbalmente y deberá ofrecer las pruebas que estime necesarias para su defensa. Una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia inicial lo que su derecho convenga y ofreció las respectivas pruebas, la autoridad sustanciadora declarará cerrada la audiencia inicial. Después de ello, las partes no podrán ofrecer más pruebas, salvo algunas supervenientes. Dentro de los 15 días hábiles siguientes al cierre de la audiencia inicial, la autoridad sustanciadora deberá emitir el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá ordenar las diligencias necesarias para su preparación y desahogo. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas, y si no existiesen diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, la autoridad sustanciadora declarará abierto el periodo de alegatos por un término de 5 días hábiles comunes para las partes. Una vez transcurrido el periodo de alegatos, la autoridad sustanciadora turnará a la autoridad resolutora del asunto el expediente respectivo para que de oficio declare cerrada la instrucción y citará a las partes para oír resolución que corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a 30 días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola ocasión por otros 30 días hábiles más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera, debiendo expresar los motivos para ello. La resolución deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, se notificará a los denunciantes únicamente para su conocimiento y al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de 10 días hábiles. Las sanciones ya se mencionaron, pueden ser amonestaciones públicas o privadas, suspensión de empleo, cargo o comisión, por mencionar algunos. Existen algunos medios de impugnación respectivamente, como la inconformidad, el de revocación y reclamación, dependiendo de la situación en particular. Si es contra la calificación, como falta administrativa no grave, pues el de inconformidad, en contra de resoluciones emitidas por la Contraloría Municipal por la Comisión de Faltas Administrativas no graves, la revocación, y en contra de las resoluciones emitidas por autoridades
sustanciadoras y resolutoras que admitan desecho obtengan por no presentado el IPRA la contestación o alguna prueba, el recurso de reclamación. La ejecución de las sanciones por faltas administrativas no graves se lleva a cabo de inmediato, una vez que sean impuestas y conforme se disponga en la resolución respectiva. Y bueno, para concluir, la Contraloría Municipal de Los Cabos desempeña un papel clave en la lucha contra la corrupción y la mejora del servicio público. Su competencia en el procedimiento de responsabilidad administrativa permite que los servidores públicos sean evaluados y sancionados cuando incumplen en su deber. Sin embargo, aún hay retos en su implementación y es crucial fortalecer los mecanismos de fiscalización para garantizar un gobierno más transparente y eficiente. Pues muchas gracias y quedo atento a sus preguntas. Muchísimas gracias, maestro Alejandro Fernández Briceño. Así como usted lo comenta, pues muy interesante el papel que tiene la Contraloría Municipal. Muchas gracias por compartir sus valiosas aportaciones. Damos entonces paso a nuestra siguiente ponencia a cargo de la doctora Claudia Méndez Vargas, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur. Antes de ceder el uso de la voz a la doctora Claudia Méndez Vargas, la presentamos ante el auditorio. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es maestra en Docencia e Innovación Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional. Es docente desde hace 20 años en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es doctora en Cultura en Derechos Humanos por la Universidad de Columbia. En cuanto a su experiencia profesional, fue delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor en Baja California Sur, fue jefa de la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación Pública en Baja California Sur, fue directora de Profesiones de Educación Media Superior y Superior en la Secretaría de Educación Pública en Baja California Sur. Asumió el cargo de magistrada adscrita a la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Baja California Sur el 18 de julio del 2019. Actualmente es magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur. Le damos el uso de la voz a la doctora Claudia Méndez Vargas, quien desarrollará el tema competencia del Tribunal de Justicia Administrativa en el procedimiento de responsabilidad administrativa. Por favor, adelante, doctora. Gracias. Muy buenas noches. Muy bien, pues voy a compartirles esta presentación pequeña y tratar de explicar de una manera breve y clara lo que corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa en el procedimiento de responsabilidades, ¿no? Como es sabido, básicamente se dice, ¿no?, que el tribunal sanciona las faltas administrativas graves, aunque tiene algunas otras participaciones que trataré de mencionar al final. Y bueno, pues siendo un poquito, partiendo, ¿no?, de lo que es la docencia, para abarcar la explicación completa, pues vamos desde lo que es competencia, refiriéndonos al cúmulo de facultades que tiene un ente, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llega las posibilidades, la potestad que en este caso tiene el órgano jurisdiccional, que es el tribunal? Y también quisiera hacer una contextualización. Incluso la creación del propio tribunal y todo lo que es el sistema nacional anticorrupción, y que de ahí pues baja a los estados, pues parte de esta reforma hacia el año 2015, donde fue parte, ¿no?, de una serie de reformas estructurales. Se hace un diagnóstico, es un compromiso del país incluso a nivel internacional, ¿no? Tiene con esa respuesta que tiene que dar en cuanto a la prevención, en cuanto a la investigación, sanción de todos aquellos actos considerados como que van involucrados con la corrupción, reconociendo desde luego que pues tenemos un problema en este sentido, ¿no? Y bueno, pues se toman estas medidas. Parte de ellas es la creación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y su réplica en los estados, que básicamente son
pues muy, muy, muy similares. De hecho, los estados no pueden crear un catálogo distinto a lo que establece la ley general. Hace poco tuvimos la experiencia, por ahí se consideró una falta nueva, por ahí quienes se negaran a tomar estos cursos en materia de género, se consideró una falta grave. Y bueno, se interpuso la acción de inconstitucionalidad y la Corte lo declaró inconstitucional porque, pues, tenemos este principio, esta situación de que no podemos ir más allá de lo que establece la ley general, ¿no? Por esta garantía de seguridad jurídica. Y bueno, en el caso de la ley, pues, va a establecer las competencias, justamente estas facultades, de los diversos entes que van a participar. Se forma un engranaje, ¿no? Y cada quien tiene su rol, cada quien tiene su papel en este caso, en la sanción, bueno, en la investigación y en su momento en la sanción de las faltas. Como comentaba el licenciado Alejandro, en el caso del ayuntamiento, pues van con las faltas no graves, pero así pues se replica en cada uno de los municipios en el estado, igual ocurre en el país. Igual también tiene competencia que la ley establece, ¿no? La Contraloría Estatal también tiene su propia situación determinada en la ley, el Poder Judicial. En el caso del tribunal, encontramos ahí pues delimitada esta tarea, ¿no? Lo que va a hacer cada quien en cuanto a la actividad que estamos platicando. Entonces, habla de una concurrencia de estos entes. De ahí la importancia de que cada quien en el rol que le corresponde, pues actúe con la mayor eficacia posible, porque pues es un camino, ¿no? Es como si pudiéramos compararlas con estas piezas, un rompecabezas o esas piezas de Legos, cuando está una mal acomodada, pues al final no sale bien y le ponen muy difícil a veces la tarea al tribunal, porque pues nosotros tenemos que trabajar con todo lo que ya se hizo y llega a nuestro escritorio las pruebas que se ofrecieron, las pruebas que se admitieron y se van a desahogar acá, ¿no? Y solamente tienen cabida las llamadas supervenientes. Entonces, pues aquí en este fundamento, de hecho, pues el artículo 109 es el que nos da la base a todos, es el que establece las facultades de todos, incluyendo a la auditoría superior. Y el 157 hace lo propio en nuestra Constitución estatal, y ya la ley en el artículo 12 nos dice que además de las facultades que tiene el tribunal para conocer de asuntos en cuestión de el juicio contencioso administrativo, que ese es aparte, bueno, pues tiene esta tarea de sancionar, de resolver los temas en materia de faltas graves. También puede resultar improcedente el procedimiento. Nos marcan el 196, 197, la improcedencia y el sobreseimiento, cuando tenemos un impedimento para conocer del asunto en el fondo, ¿no? Entonces, cuando está prescrita, por allá se mencionaron los plazos. Cuando no es competencia de la autoridad sustanciadora o resolutora, cuando ya hayan sido materia de otra resolución, aplica también hay algunos principios de la materia penal aplican acá, de tal manera que el non bis in idem, el hecho de que no se puede tratar dos veces la misma causa, también este principio opera. Cuando pues no se advierta, ¿no?, la comisión de una falta, y desde luego cuando por alguna razón no se acompañe el informe de presunta responsabilidad.
Aquí solamente están mencionados en la introducción en la ponencia que nos compartía el maestro Vergara, pues ahí nos fue explicando de acuerdo a la ley lo que son, ¿no?, cada una de las faltas consideradas como graves, que incluso, pues como pudimos ver, algunas también se consideran delitos, caen en el campo del derecho penal, y por eso hay un fiscal anticorrupción que es el encargado de llevar estos temas, ¿no?, cuando están en este otro ámbito. Y pues aquí solamente están a manera de ejemplos. Está el supuesto, el 51 al 73, encontramos estas faltas graves, están aquí mencionados los particulares porque el Tribunal de Justicia Administrativa tiene competencia solamente este ente cuando se trata de la comisión de faltas por parte de particulares, que siempre se van a considerar graves, y ahí están a manera de ejemplo, que insisto, pues ya los desarrollaron al principio. Está ahí la prescripción, son 7 años en el caso de las faltas graves, a partir de la comisión o a partir de que se consumó esa comisión de la falta. Que ya en la práctica, pues insisto, es donde se complica para a ver si es cierto, si se da o no, o sea, esa prescripción. Por ahí dio lugar a algunas tesis, el paso de la ley anterior, porque por ahí en el transitorio establecía cómo se iban a castigar las faltas que se hubieran cometido bajo esa ley, y una vez que se emitió esta, hay casos donde se pretendió llevar conforme a este nuevo procedimiento justamente valga la redundancia, el procedimiento contra servidores públicos cuando pues estaban bajo el imperio de la otra norma, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en este camino en la investigación y sustanciación en el tribunal? Al tribunal le va a llegar el expediente, ya lo investigaron al servidor o servidores públicos, ya se sustanció, se le llamó, ofreció pruebas, ya no puede ofrecer otras. En el tribunal sí puede ofrecer pruebas, pero consideradas supervenientes. Nos hemos encontrado casos donde nos han dicho, es que esta es superveniente, pero nos dicen, a ver, quiero que rinda un informe fulanito de tal, y es una prueba superveniente, ¿no? Entonces, estás pidiendo que se rinda un informe. Tenemos que entrar a la explicación de lo que es la prueba y por qué no la consideramos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando llega el expediente al tribunal, lo idóneo, pues es que se admita, ¿verdad? Vamos a verificar, a ver si es cierto que se calificó bien la falta. Puede ser que se haya calificado como grave y por eso lo enviaron al tribunal, pero puede ser que el tribunal diga, es que no, esta es no grave y se tiene que devolver. O también que venga sin haberla calificado, tenemos que regresarlo. O también puede venir mal clasificado, que digan que es desvío de recursos y nosotros decimos que puede ser peculado, alguna otra conducta, entonces se va a regresar a la sustanciadora para que reclasifique esa falta. Pero también nos dice la ley, si por alguna razón, argumentando desde luego, la autoridad no quiere reclasificarla, el tribunal, bajo su más estricta responsabilidad, va a tener que hacerlo y continuar con ese procedimiento. Entonces, con nosotros se van a desahogar las pruebas. Una vez que se desahoguen, viene el periodo de alegatos, se le dan 5 días a las partes y después se emitirá la sentencia que comentaba el licenciado Alejandro. Tenemos 30 días hábiles a partir de que se les cumplió el plazo para hacer sus alegatos, 30 días hábiles, pero si el asunto está complicado, que a veces sucede, que vienen 5 o 6 servidores públicos en un mismo expediente,
y las cargas de trabajo y demás, bueno, decimos, no nos van a alcanzar estos días. Entonces, lo que se hace un acuerdo, se hace la prórroga, son 30 días prorrogables, por otros 30 días hábiles más, ¿no? Entonces, se tiene que hacer la justificación de por qué me estoy tardando más para emitir la resolución. Pero normalmente es por eso, porque a la hora de imponer la sanción, bueno, antes de eso, tengo que establecer perfectamente, en este caso, digamos, la culpabilidad, ¿no? Digamos, que me encuadre bien lo que en derecho penal sería la responsabilidad, pues aquí puede haber muchísimas pruebas, pero si con ellas no se demuestra lo que hizo o lo que no hizo el servidor, porque puede ser por acción o puede ser por omisión también, pero por muchas actuaciones que hay en el expediente, si no lo emplazaron, por ejemplo, no se hizo correctamente, hay cuestiones que aparentemente sencillas, pero como ese del emplazamiento, si falló, eso viene a repercutir al final. Si se admitió una prueba mal, si no le valoraron bien sus pruebas o hubo algún problema ahí o admitieron alguna que no era, en fin, un tema de procedimiento que al final del día no podemos nosotros adecuarlo porque tenemos que actuar conforme a la norma, respetando las garantías del servidor público, pues ahí, insisto, se complica, ¿no? el tema al momento de resolver. Y si por alguna razón consideramos que fue suficiente y viene la impugnación, para esto él tiene 15 días para interponer la apelación una vez que la sala emite la sentencia, y el pleno del tribunal, que se integra con 3 magistrados, va a resolver esa apelación. Si fue la autoridad a la que no le gustó la resolución, suponiendo que decimos que no se cometió la falta, que no hay elementos suficientes para demostrarlo, la autoridad puede interponer la revisión, el pleno lo va a resolver. Cuando es el infractor, el presunto infractor, quien se va a la apelación, y el pleno, suponiendo que confirma la comisión de la falta, va a poder interponer el amparo. Y bueno, me regreso, ya lo expliqué, pero de acuerdo a la lista que tenemos aquí de los pasos en cuanto al tribunal, miren los alegatos, cerramos instrucción y dictamos esa sentencia. Hay que notificar y a partir de ahí, se notifica, surte efectos al día siguiente y hasta el día siguiente hábil empiezan a correr los plazos para que interponga el recurso correspondiente. Si no impugna, después pues no se podrá ir al amparo porque se habrá entendido que está consintiendo, ¿no? En el caso de las sanciones, ahí de hecho son muy parecidas, pudieran de pronto, creo yo, ¿no?, que son impugnables, sobre todo en las faltas no graves, porque las sanciones pudieran considerarse violatorias del 22 constitucional, ¿no? Porque son, insisto, muy similares. Amonestación pública o privada para las faltas no graves, pero se puede suspender a un servidor público tanto por una falta grave como no grave. Se puede destituir en el caso que esté en funciones, al igual que en la suspensión. Se puede inhabilitar en el caso que no esté en funciones, pero bueno, te inhabilito para que no accedas a algún cargo. Puede ser una sanción económica también en el caso de las faltas graves, o también se le puede condenar a una indemnización. Pero todo eso se tiene que argumentar muy bien y decir por qué te estoy imponiendo tal o cual falta. Tengo que establecer perfectamente cuándo el perjuicio, en qué medida, etcétera, ¿no? O sea, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de la resolución para que si se impugna, se sostenga, ¿verdad? Igual en el caso de los particulares, puede haber sanción económica, una inhabilitación
temporal, se les puede condenar a indemnización, suspenderle las actividades o llegar incluso a la disolución de personas morales. Y bueno, así de manera general, eso es lo que hacemos en el tribunal en cuanto a la responsabilidad de servidores públicos y las faltas graves. Muchísimas gracias, doctora Claudia Méndez. También importantísimo el papel del Tribunal de Justicia Administrativa en este procedimiento de responsabilidad administrativa. Con enorme gusto escucharemos la siguiente ponencia a cargo del doctor Alberto del Castillo del Valle. Antes de ceder el uso de la voz al doctor Alberto del Castillo del Valle, lo vamos a presentar ante el auditorio. Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Maestro en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Doctor en Cultura de Derechos Humanos por el Centro Universitario Columbia. Maestro en Amparo por el Centro Universitario Columbia. Rector honorario del Centro Universitario Allende. Doctor honoris causa por el Centro Universitario Columbia. Profesor de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, todos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Profesor del Centro Universitario Columbia. Autor de diversos libros jurídicos y abogado postulante. Le damos el uso de la voz al doctor Alberto del Castillo del Valle, quien desarrollará el tema El juicio de amparo contra actos y omisiones del Tribunal de Justicia Administrativa. Adelante, por favor, doctor Alberto del Castillo. Gracias, muchas gracias. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes, agradeciendo la invitación para participar en este evento. Tomo el uso de la voz a efecto de hacer énfasis en algunos comentarios previos de gracia. El amparo sirve para anular actos de autoridad. Actos de la autoridad que en un momento determinado violente garantías. Mi querida doctora doña Claudia Méndez Vargas hizo alusión hace unos minutos a la siguiente situación. Los servidores públicos tienen garantías. Es decir, la garantía se hace valer frente a la autoridad, frente al servidor público. Resulta un tanto cuanto incomprensible que el servidor público tenga garantías, pero esperen. Estamos hablando de un procedimiento de responsabilidad en el que el servidor público se convierte precisamente en gobernado, el sujeto a quien se pretende investigar y sancionar por las posibles violaciones en que haya incurrido, los posibles actos contrarios al derecho. Esa es la importancia de la responsabilidad administrativa, que, como se dijo hace un momento, abarca a la totalidad de los servidores públicos. Ahora bien, ¿qué garantías son las que tiene el servidor público? Vamos a partir del supuesto de procedencia del amparo por violación de una garantía. Si el amparo procede es porque hay una violación de garantías. El servidor público en el procedimiento de responsabilidad administrativa tiene la garantía de audiencia. Primer punto, también lo dijo mi querida Claudia, primer punto, debe emplazársele, llamársele, hacérsele saber que existe el procedimiento o el juicio, y si no es llamado, puede pedir amparo. Obvio, la garantía de audiencia no se concreta nada más en el emplazamiento. Permítele que ofrezca medios de convicción o de prueba. Una cosa es lo que dicen que cometió el servidor público de travesuras, y otra es, vamos a ver si es cierto que incurrió en esa conducta. Hace algunos años, no voy a decir cuánto porque no me acuerdo, pero como 20, hubo una denuncia en contra de un par de policías aquí en la Ciudad de México que habían robado 100 pesos a un transeúnte y traían los 100 pesos en la bolsa. ¿Y cuál de los dos metió la mano en la bolsa? Los dos, caray, al mismo momento. No, es que traía 50 pesos en una bolsa y 50 en la otra. Pues eso no se la creyó el juez.
pero pues hubo la oportunidad de aportar medios de prueba para desvirtuar esa mendacidad. Y con eso, pues se obtuvo una resolución favorable. Bueno, quiero hacer una aclaración. La resolución favorable se obtuvo en amparo, porque la entonces autoridad de la dependencia Contraloría Interna del Distrito Federal sancionó. Todos los policías eran sancionados y todos los asuntos los ganamos. Ahora les digo cómo. Otra de las subgarantías de la garantía de audiencia, la posibilidad de presentar alegatos. Esto de los alegatos fue algo muy crítico en nuestro país hace unos años, en que hubo una jurisprudencia, los alegatos ni siquiera deben ser considerados, pero ¿por qué no? ¿Por qué no son necesarios? Claro que son necesarios, son los últimos apuntes del juicio, y gracias a los alegatos se puede ganar un asunto. La última parte de la garantía de audiencia, la resolución. Se dicta la resolución, pero aquí vienen varias garantías vinculadas. Una de ellas, la legalidad. Aplica la ley al caso concreto. 1. 2. Manifiesta por qué esa ley que estás aplicando es válida para este caso, es la aplicable. Dime qué preceptos y las razones por las cuales estás aplicando el precepto para darle validez a tu actuación. Una garantía de una parte de la garantía de legalidad de gran trascendencia, mi querido maestro don Ignacio Burgó Orihuela me enseñó a hablar de garantías y subgarantías. Bueno, una de las subgarantías de la garantía de legalidad, la competencia de la autoridad. Hoy tenemos en el artículo 109 de la Constitución demarcada la competencia para establecer cuándo es el órgano de control interno, cuándo el Tribunal de Justicia Administrativa el que debe conocer de este asunto. Bueno, pues dependiendo la falta en la competencia. En aquel tiempo, reitero, hace como 20 años, tal vez un poco más, todos los asuntos se los gané. Todos los asuntos, todos los amparos gané. Nada más por una cuestión, la incompetencia de la autoridad. No tenía facultades para sancionar. Cuidado, eso es muy importante. Ayer lo platicaba con un profesor de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, porque entró a mi clase, hizo un comentario de un asunto que él tramitó y dice, ¿cuántas páginas creen que integró la demanda de amparo? Yo le dije, 2. No tan poquitas. Pues 4. No, 9. Bueno, es decir, son muchas. Pero una demanda de amparo, una buena demanda de amparo, no siempre necesita 50 páginas. Puede ser que en 2 páginas, por eso yo dije 2, se diga lo que se tiene que decir. Verbigracia, la autoridad que emitió el acto carece de facultades o de competencia, no es la autoridad a quien se le faculta para sancionar, y con eso se puede ganar el asunto. ¿Para qué tantas y tantas y tantas páginas? Estamos en la sentencia o la resolución. La sentencia del tribunal, la resolución del órgano interno. Debe respetarse la garantía de la exacta aplicación de la ley en materia penal. Perdón, en materia administrativa. Parece que es materia penal porque es el famoso derecho administrativo sancionador, pero es una garantía propia del derecho procesal penal la que va a regir aquí la exacta aplicación de la ley. Ahora en materia administrativa, el artículo 14, tercer párrafo. La exacta aplicación no puede sancionar porque la conducta se parece, porque en el otro caso sancioné con otra... No, espérame. Exacta aplicación. En este punto, su servidor, aplicando la interpretación en lo que más favorezca al gobernado de la garantía, ha dicho que no solamente es por lo que hace a la sanción. La exacta aplicación debe versar también, cuidado, sobre la ley procesal.
no se siguió conforme a derecho el proceso o el procedimiento. Por lo tanto, como no se siguió respetando las reglas que mencionó la magistrada Claudia Méndez Vargas, entonces hay una violación a la exacta aplicación de la ley en materia penal. Esas son algunas de las garantías. Otras, obviamente, las del artículo 17, las garantías de la administración de justicia. Es muy difícil, sumamente muy difícil, demostrar la parcialidad. Cuidado. Me ha tocado escuchar a muchos abogados que por tratar de decir que se equivocó el tribunal, dicen, y el tribunal faltó a la parcialidad. ¡Hombre, qué bueno! Pues no debe ser parcial, debe ser imparcial. Pero si yo aprecio que hay parcialidad, puedo promover amparo, ya sea contra la resolución del órgano de control, ya sea contra la resolución del tribunal. Tenemos un asunto, no es el caso, pero lo menciono rápidamente, en un asunto agrario en el estado de Hidalgo. Vaya que hay una parcialidad a favor del ahora tercero interesado, una comunidad agraria que no existe, pero le están dando todo lo que pide. Pues esa es una parcialidad total y absoluta. Le hago una pregunta al Tribunal Unitario Agrario, suponiendo que resuelvas en contra mía y a favor de la comunidad que no existe, ¿quién va a ser el titular de los derechos agrarios que están teniendo reconocidos por el Registro Agrario Nacional mis ejidatarios, los de Mixtiahuala de Juárez? No me ha contestado, pero por lo pronto la audiencia del viernes pasado me la cancelaron y dijeron, hoy no hay audiencia. ¿Por qué? Porque hoy salió el magistrado. ¡Ah, qué coincidencia! ¿Y a dónde fue? A Tepatepec. ¡Ah, caray! Con mis contrapartes. Pero bueno, ahí está la parcialidad, no la imparcialidad, como pues predomina en un tribunal de justicia administrativa, en una entidad federativa que está bajo de Baja California, y no digo cuál para que no digan, ay, se está queriendo quedar bien con nosotros. Está bueno. Concluyo porque pues son 12 minutos y ya casi se concluyen estos. Concluyo con lo siguiente, cuidado. Hace muchos años, hace 20 años que les dije, todos los asuntos que promoví y patrociné, todos fueron de amparo indirecto, porque era el órgano, la Contraloría del Distrito Federal la que estaba emitiendo las resoluciones. Si hoy nos topamos con una resolución del órgano interno de control, amparo indirecto, pero han cambiado un poco las reglas. Hoy los tribunales de justicia administrativa, como se ha comentado esta noche, los tribunales de justicia administrativa resuelven estos asuntos. Es un juicio y contra la sentencia que dicte el Tribunal de Justicia Administrativa procede el juicio de amparo directo, en el que voy a expresar la violación a la garantía de audiencia, la violación a la garantía de legalidad, la violación a la garantía de la exacta aplicación de la ley en materia penal, la violación a las garantías de la administración de justicia. Ese es el fundamento. Lo acabo de comentar en la clase con mis alumnos. ¿Cuál es la necesaria condición para que prospere el amparo? Que haya una violación a una garantía. Exacto, que se viole una garantía. Y si se viola la garantía, entonces procede el amparo, y con el amparo puedo hacer que esa sentencia o que esa resolución quede insubsistente. Un punto, si es que esto se vale en el sentido de que hubiera abogados litigantes que tramitan estos juicios de amparo, un punto muy, muy trascendente. No se desgasten tanto en vicios procesales si no son de gran hondura. Preocúpense por el fondo del negocio. Tomemos en cuenta el precioso artículo 189 de la Ley de Amparo,
que dice que si hay violaciones de fondo, son las primeras que debe estudiar el Tribunal Colegiado de Circuito para dejar insubsistente la sentencia. No se me preocupen por mandar reponer el procedimiento. Hay veces que se repone y nada bueno sale de esa reposición. Vamos a suponer que después puedan promover amparo por los vicios de fondo, pero ya tuvieron a su cliente 7, 10, 12 meses más en jaque. Váyanse por los vicios de fondo, que son los más trascendentes. No hubo pruebas con las cuales se pudiera acreditar mi responsabilidad. Demostré que no cometí la conducta. Acredité que esa conducta no es una falta administrativa, etcétera. Y todos estos puntos, pero las faltas administrativas se mencionaron hace un momento y debe estar debidamente encuadrada la conducta a esa falta. Si no está encuadrada, adiós, es inconstitucional. Espero que con esta pequeña participación queden algunos puntos despejados, sobre todo porque en algunas ocasiones a los servidores públicos se les carga, no digo por las experiencias profesionales, se les carga la mano en materia penal. Eres servidor público, te aumento la pena, pero muchas gracias. Para las preguntas. Sí, muchas gracias, doctor Alberto del Castillo del Valle. Gracias por compartir este valiosísimo conocimiento sobre este medio de protección de garantías. Habíamos hecho conversatorios el año pasado, varios de responsabilidades administrativas, pero no habíamos integrado este tema del juicio de amparo contra actos y omisiones del Tribunal de Justicia Administrativa. Muchas gracias por compartirnos su valioso conocimiento. De verdad, gracias. Enseguida abrimos un espacio para que el auditorio virtual formule preguntas por escrito o también puede ser, para mí es mejor porque no los veo a todos, en uso de la voz. Si alguien desea hacer alguna pregunta a alguno de los ponentes, adelante. A todos nuestros integrantes de este conversatorio, estamos en ese momento. Si ustedes tienen alguna duda que quisieran que los ponentes les resolvieran, adelante. Podemos utilizar el chat. Para mí sería mejor, les digo, no los veo. Si alguien toma el uso de la voz para hacer alguna pregunta, adelante con toda confianza. Ahí levantó la mano Karime de Jesús. Te escuchamos, Karime. Hola a todos. La pregunta va dirigida para el ponente Carlos Eduardo. Usted mencionó una parte de lo del cohecho, ¿no? Que era el servidor público que pedía o recibía dinero. Mi pregunta o mi duda más bien es que en una de unas materias un profe me comentó que el cohecho solo era si el servidor público te pedía el dinero, o sea, exclusivo, porque yo le decía, ok, un ejemplo, voy a tránsito, quiero solicitar mi licencia para conducir, no paso el examen, yo le digo al oficial que sí le doy dinero a cambio de que él me dé licencia. Ahí era cohecho. Yo le pregunté al profe y me decía que no, porque yo inicialmente le propuse, ¿no? Pero que era exclusivo si el policía me hubiera dicho, ¿sabes qué? No pasaste, dame 500 y ahí está, ¿no? Y yo se los doy. Entonces mi duda es, ¿realmente si es así o si también es cuando yo soy la primera en ofrecérselo? Pues interesante pregunta. Pues mira, pudiera ser también hasta el soborno, ¿no? De acuerdo al marco normativo que aplicamos. En el caso de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios, el cohecho se maneja como falta administrativa grave, donde dice que el servidor público, en tu ejemplo, el policía, exija, acepta, con motivo de sus funciones, que sería para dar un trámite allí en la policía municipal, algo no contemplado en su remuneración, que es el dinero.
Pero como dice aquí la magistrada Claudia, habrá, obviamente, que en la denuncia correspondiente tener la prueba, puede ser un video, una grabación, algún documento, y que se presente en la denuncia ante el órgano interno de control. A veces, cuando se presenta la denuncia, se dice X falta administrativa y los que resulten. O en la denuncia penal también, tal delito y los que resulten, para que la autoridad investigadora revise si encuadra esos hechos que estamos denunciando en la hipótesis normativa que está en la ley y obviamente que esté sustentada en pruebas. Muchas gracias por tu pregunta, Karim, espero haberte resuelto. Y si alguno de los ponentes quiere participar, adelante también. El doctor Alberto del Castillo, adelante, doctor, por favor. Gracias. Es solamente, espero que no sea molestia lo que voy a decir, es solamente para hacer un comentario. No es conveniente que se diga por esta conducta, simple y sencillamente hacer la exposición del hecho o de los hechos respectivos. Ha pasado el siguiente caso. Vengo a denunciar el delito de tal, vamos a poner de fraude, y dice el Ministerio Público, EGD, era abuso de confianza. Entonces nada más hay que narrar los hechos, tal vez ahí medio que hacerle la referencia de la cuestión típica para los efectos de darle una viabilidad y una orientación al Ministerio Público. Por otro lado, la pregunta es muy interesante, como le dijo don Carlos Eduardo, y si hay una grabación de que el policía aceptó el dinero, pues hay responsabilidad, pero también de la persona que se le ofreció, porque fue la pregunta. Si yo le ofrezco dinero, pues te vas tú. Uno de los problemas que ha habido en esta ciudad es que el gobernado le ha ofrecido dinero al servidor público, al policía, y se lo ha volteado. Ven para acá, ¿por qué me estás ofreciendo dinero? En tribunales le ofrecieron dinero al juez. No, hombre, el juez llamó al secretario, el secretario dio fe y con eso se metió a la cárcel a la persona. Cuidado, nunca jamás ofrezcan dinero. Se lo digo a mis alumnos siempre, siempre. Ustedes son juristas, no son mercaderes del derecho. Por favor, no vayan a pedir, de ofrecer dinero. Hay por ahí una tontería que dicen muchos abogados, me choca que lo digan. Todos los asuntos se ganan con dinero. ¿Usted ha ganado algún asunto? Sí. ¿Y cuánto dio? No, yo no. Pues no dijo que todos los asuntos, ningún asunto se debe ganar con dinero, sino con la razón de la ley, sabiendo pedirla. Gracias. Muchas gracias, doctor. Creo que por ahí estaban levantando la mano el maestro Machado, ¿estoy bien? Y Sergio Villarreal, también el licenciado Alejandro. Quien guste, adelante. Adelante, maestro Villarreal, usted ya me ganó. Muchas gracias. Es rápido. Estaban hablando el maestro Alberto del Castillo, estaba comentando el estricto cumplimiento ahora sí que de la aplicación de la ley, y va relacionado también, entonces, ahorita hubo reformas en la Constitución, para ser exacto el artículo 38 de la Constitución, y esto va para las y los servidores públicos. Y en la parte final de ese artículo, a nosotros nos llamó la atención de que toda persona que esté, en dado caso, tenga sentencia firme por la comisión de cualquier tipo de delito en contra de la vida, en manera general, por cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, o esté inscrita en el registro, o sea, declarada persona deudora alimentaria amorosa, no podrá asumir o no podrá obtener algún empleo, cargo o comisión dentro del servicio público. Así lo dice, palabras más, palabras menos, pero es artículo. Ahora, esa hipótesis entra
se detecta a un servidor, a una persona que está dentro de estos registros, puede ser estos registros que ya están funcionando a nivel nacional, y se detecta y se denuncia. La pregunta es, si no la tengo yo declarado en otros registros, que son precisamente en registros de faltas graves, podría integrarle la carpeta por queja, o le podría declarar alguna sanción grave. ¿Y por qué? Si está bien, está en el marco constitucional, pero para tratar de aterrizarla y poder distinguir entre si es una falta grave o no, y si pudiera llegar yo a poderle integrar. Ese es a grandes rasgos, maestro, lo que le planteo. Muchas gracias. Pues muy interesante aquí la pregunta del maestro Sergio Villarreal. La ley de responsabilidades maneja ese catálogo de faltas no graves y graves, pero como decía el doctor Alberto del Castillo, dado su experiencia, es preferible narrar los hechos para que la autoridad investigadora le encuadre en esa hipótesis normativa, que sería o no grave y grave. Eso sería por mi parte, ¿no? Si alguien quiere agregar, adelante. Y el que sigue levantando la mano es el maestro Alfredo Machado. Así es. Hola, buenas noches. A propósito que estamos hablando ahorita de las competencias de las autoridades que intervienen en el procedimiento de responsabilidad administrativa, incluyendo, pues obviamente, desde la fase de investigación, porque a eso quiero encaminar mi pregunta ahí al doctor Alberto del Castillo del Valle, a ver qué nos puede decir, porque hemos participado en la Contraloría General dentro de la Comisión Permanente de Contralorías Estado-Federación, entre encuentros entre áreas substanciadoras e investigadoras, y surge mucho la controversia acerca de la posibilidad, desde que se inicia una investigación por la presunta comisión de falta administrativa, se forma el EPRA, se avanza un poquito en diligencias, la posibilidad de solicitar la aplicación de medidas cautelares desde la investigación, cuando la ley general y la ley local en materia de responsabilidades administrativas establece el capítulo de las medidas cautelares dentro del procedimiento de responsabilidad, ¿no? Entendiéndose pues desde que se admite el informe de presunta responsabilidad. Y en ese sentido, ¿qué opinión le merece que algunas autoridades investigadoras y substanciadoras, pues desde que reciben la denuncia, realizan algunas diligencias y peticionan que se decreten ese tipo de medidas cautelares, como puede ser la separación del empleo, cargo o comisión de un servidor público, y lo piden a la propia substanciadora, y pues ahí está el debate, pues que se forma, pues si es legal, no es legal, o qué hacer, también entendiendo porque a veces que sí puede la presencia y la continuidad del servidor público sí genera a veces perjuicios y las repercusiones en las faltas administrativas, y puede incluso destrucción de pruebas y demás. ¿Qué nos puede comentar, doctor, a ver, con ese dilema que a veces nos enfrentamos nosotros? Es un dilema muy delicado en el sentido de que una de las garantías de que goza el servidor público es la presunción de inocencia. Sin embargo, rema contracorriente y lo tienen, pues, en primer lugar como presunto responsable, le imponen sanciones. Bien dice usted, mi querido amigo don Alfredo, bien dice, las repercusiones son muy graves. El servidor público es separado de su encargo, y durante el tiempo que está separado, ¿qué va a pasar con él? Hay una tesis viejísima, no antiquísima, vieja, y debería desaparecer. Una tesis que dice que no le pueden dar la suspensión porque el Estado, cuidado con este criterio, el Estado está interesado en que los malos servidores públicos sean sancionados. Pero espérame, ¿cuál mal servidor público? Todavía no se ha llegado a una conclusión, todavía no hay una resolución. Ya me están sancionando
Es como en materia penal, ponen al fulanito en prisión preventiva, pues ya está purgando una pena por un delito que quién sabe si cometió o no. Aquí es la misma situación. Y el problema, bien lo dice don Alfredo, pues es muy grave porque no solamente repercute en su persona, en su honor, en su reputación, también de la familia, de dónde va a obtener el alimento para sus hijos. Y esto es muy preocupante. Peor todavía, se le está dando, reitero, se le está dando al servidor público una calidad de responsable cuando no se ha substanciado el procedimiento. Hay unas medidas cautelares a veces muy delicadas, la separación del cargo y la suspensión en los salarios, sueldos, honorarios, y entonces ahí vienen esos problemas severos. ¿Qué va a pasar mañana cuando, bueno, ¿para qué me ilusiono? Con los jueces del malestar, pues no va a haber algo, pero ¿qué pasaría en un verdadero Estado de Derecho si yo demando la reparación del daño moral? El gobierno del Estado va a tener que pagar una muy buena cantidad por indemnización y no, bueno, en mi caso no sé, cuando era patrocinador de los policías de la Ciudad de México, nunca pude promover ese juicio porque los policías salieron con su patadas. ¿Ya para qué le meto dinero bueno al malo? ¿Para qué? No, pues es que no es dinero bueno al malo, sencillamente que te paguen una indemnización por el daño que te causaron. Ese es uno de los puntos interesantes y que debemos tener mucho cuidado. Desde el momento mismo de determinar si la sanción, si la infracción es grave o no, y la Constitución es sumamente muy oscura porque da pauta para que se determine si esa conducta, esa infracción es grave y qué tal que no, o sea, es oscura. Se han presentado muchos casos y se han presentado muchos sinsabores por esta indefinición puntual, no voy a decir de la ley, de la propia Constitución. No sé, don Alfredo, si despejé la duda o si me fui por otro lado. No, sí, muchas gracias. Sí, mejor no hacerlo. Claro. Gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que está el maestro Alejandro y también está levantando la mano Juan Francisco Hernández Villalobos. Adelante, maestro Alejandro, ¿gusta usted participar? Gracias. Únicamente era hacer la aclaración, lo hice a través del chat, la página del Congreso del Estado, en la cual pueden encontrar los jóvenes ahí las normas jurídicas, tanto el Código Penal en el caso del cohecho como la falta administrativa del mismo cohecho en la Ley de Responsabilidades Administrativas. Es cuanto. Ok, perfecto. Sí, lo iba a mencionar porque lo puso en el chat. Ahí precisamente está el link para quien quiera tomar el link. Adelante. Juan Francisco, tienes levantada la mano. No sé si ya esta pudiera ser la última oportunidad de preguntar por respecto a la agenda de ustedes y a los tiempos, ya para irnos al cierre de este evento. Juan Francisco, adelante. Sí, va a ser breve, de antemano gracias, igual al maestro Carlos y a todos los presentes aquí por tener el tiempo que se dan prácticamente igual de sus obligaciones, ¿no? Es más que nada a cada uno de los presentes agradecerle. Y la pregunta va dirigida, si me hace favor de poder contestar, la magistrada Claudia. En el tema de anticorrupción o de corrupción, en este caso, ella que está ahí, ¿qué tanto ha disminuido de unos 5 o 10 años para acá en el estado de Baja California Sur el tema de corrupción administrativa en el estado? O si ha habido un control como tal en cada municipio o en todos los municipios o a nivel estatal, porque si bien recuerdo, 10 años por acá, relativamente estaba el tema muy alentador, por así llamarlo, y he visto que se ha aplicado la ley y todo ese tema y está está muy bien aplicado actualmente y se ha visto ese cierto control a nivel estatal y local
de lo que es la corrupción en cuestión de faltas administrativas dentro del Estado, ¿no? Quiero ver si me pueden contestar esa pregunta. Bueno, lo que le puedo yo comentar es que los asuntos que nos llegan, pues, aunque lento y aunque en una proporción, desde luego, mucho menor que la otra vía del contencioso, pues han incrementado. A la fecha, creo que traemos cerca de 30 asuntos en trámite y el tribunal va a cumplir 7 años apenas, como decía yo hace rato, va con la reforma. Nosotros vemos las faltas graves únicamente y en ese sentido, lo que hemos dicho y parte de que estemos haciendo estos conversatorios es que justamente esta tarea de estar hablando de cómo es el procedimiento, de la necesidad de hacer la denuncia, porque pues el tribunal al final, como hemos dicho, impone la sanción, pero hay todo un caminito de que comienza con una denuncia. Entonces, lo más importante es generar esta cultura de la legalidad, que una persona no vaya y quiera sobornar al policía luego, que está viendo que lo va a infraccionar y ya va con el billete en la mano. Eso es lo que queremos terminar, y creo que es una brega de mucho tiempo y constante. Por eso celebro que esta idea de los conversatorios la sigamos llevando a la práctica, y creo que es la manera, pues, de que eso se vaya mitigando. Pues sin duda el tema de la corrupción es añejo, no es propio del país y del Estado, es internacional, y pues es una cuestión, creo yo, de valores, y que tenemos que volcarnos hacia eso en todos los ámbitos donde nos toque, en la docencia, en la familia, en todos los foros donde sea posible, ir pues ahondando, ¿no? Y mencionando el mal que le hace la corrupción a todos, que nos hace como sociedad. Entonces, insisto, lo que yo le puedo comentar es que, aunque poco a poco, pero creo que esta cultura de ir presentando las denuncias, pues va incrementándose, ¿no? Y esperemos que en los años venideros se vaya consolidando, y que nosotros también, los que estamos en la función, en el rol de investigar o sustanciar o ya imponer la sanción, pues también ir mejorando y haciéndonos cada vez más eficaces, ¿no? Es lo que le puedo yo responder. Gracias. Muchas gracias a quienes realizaron sus preguntas, y gracias a los ponentes por las respuestas. Segura estoy de que sentimos una gratitud compartida y reconocimiento por el valor agregado que nos han aportado cada uno de nuestros excelentes ponentes, lo que nos ayuda a reforzar y fortalecer estos temas en el ámbito profesional, y a los chicos que están conociendo pues estos temas, a comenzar a indagar en esta bonita materia, ¿no? Vamos entonces al cierre de este importante conversatorio, y para ello se concede el uso de la voz al maestro Maestra Elide, Machado García. Maestra Elide, el maestro Víctor Hugo, el titular del área jurídica, está levantando la mano. Ok, perfecto, me parece excelente. Se concede el uso de la voz al maestro Víctor Hugo Lucero Rodarte, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Baja California Sur. Sí, Carlos, para que nos apoye con el cierre, ¿ok? Nos va a apoyar con la entrega virtual de los reconocimientos a cada uno de los... No, es el maestro Machado. Es nada más que iba a preguntar o participar. A ver, no sé, Carlos, dime. El maestro Víctor levantó la mano, no sé si tengo una pregunta. Ah, ok, bueno, entonces ahí que me pueda apoyar con... El maestro Víctor Lucero levantó la mano. Con lo que necesite, no sé, Víctor, adelante, disculpa. Sí, quiero ser muy breve, nada más poner sobre la mesa un punto, porque hablando de responsabilidades administrativas, pues los primeros respondientes, sea para faltas graves o no graves, pues son los órganos internos de control, ¿no?
órganos internos de control, contralorías, unidades de responsabilidades administrativas en general. Y hay una carencia importante en ese sentido, porque pues sabemos que hay muchos órganos internos de control que carecen al menos de la estructura básica para poder llevar a cabo ya ni siquiera de manera adecuada y cumplir con los requisitos que establece la ley para llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad. Entonces es entendible que siempre en el sector público muchas instituciones siempre están circulando entre la capacidad presupuestal y la capacidad que tengan para poder realmente contratar al personal que pueda ejecutar las funciones necesarias que se requieran. Pero sí es muy importante, sobre todo hay entes como los entes constitucionalmente que no tienen una estructura de qué auxiliarse, que requieren un órgano interno de control, una unidad de responsabilidad administrativa en su caso, completa, ¿no? Que pueda darle seguimiento a todas las denuncias y a todos los procedimientos de responsabilidad administrativa. Entonces, nada más poner sobre la mesa esa parte de entender cómo, mientras no haya ese fortalecimiento a los órganos internos de control y a las unidades, a las contralorías, unidades de responsabilidades administrativas, para que puedan cumplir con sus atribuciones conforme a la ley. Entonces va a ser complicado que podamos seguir avanzando en la integración de estas responsabilidades administrativas, ¿no? Siguen quedando esos huequitos en ciertas partes de la administración pública en donde no es posible todavía presentar algunas denuncias, ¿no? Entonces esa sería mi participación. Muchísimas gracias, maestro Víctor Hugo, por su valiosa aportación. Claro que sí, muchas gracias. Entiendo entonces que está por aquí el maestro Reyes Machado, ¿verdad? Sí, una disculpa. Ay, muchas gracias, maestro. Se concede entonces ahora sí el uso de la voz al maestro Reyes Alfredo Machado García, director jurídico de la Contraloría General del Estado de Baja California Sur, para que nos apoye primeramente con la entrega virtual de los reconocimientos a cada uno de los ponentes, asimismo para que nos dirija un pequeño mensaje y lleve a cabo el cierre de este evento académico. Adelante, maestro. Pues muy buenas noches a todos y a todos. La verdad que en nombre de la Contralora General, la licenciada Rosa Cristina Buendía Soto, agradecemos mucho la invitación que recibimos ahí por parte del Comité de Participación Ciudadana y del Tribunal de Justicia Administrativa. Este conversatorio, sin duda alguna, pues más que nos aclare todas las dudas, yo creo que nos motiva a continuar investigando y a trabajar en la aplicación pues, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur. En la Contraloría General, pues desde que hemos llegado con esta nueva administración a partir de septiembre de 2021, realmente hemos tratado de consolidar el procedimiento de responsabilidad administrativa. Y no solo también todos los procedimientos como el de evolución patrimonial, que realmente también es muy importante poder detectar e identificar los posibles casos de enriquecimiento inexplicable y que pueden derivar también en casos penales, ¿no? También, que es una de las líneas de acción que procuramos nosotros llevar a cabo en la Comisión Permanente de Contralor Estado-Federación, enfocarnos no solo que como Contralorías, como órganos internos de control, debemos de conocer lo que es las faltas administrativas, sino también coadyuvar y promover las denuncias penales cuando surja de las investigaciones la posible comisión de hechos delictivos y apoyar al Ministerio Público en lo que se requiera para realmente buscar con eso que haya una sanción, porque como se comentaba tanto la doctora, la magistrada presidenta, la licenciada Claudia, son procedimientos de distintas naturalezas, pues tanto la responsabilidad administrativa como la responsabilidad penal. Entonces, por eso agradecemos mucho y desde la Contraloría General pues reafirmamos el compromiso para el tema de la investigación
y la sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción. Y aquí en este espacio realmente nos ha ayudado para poder identificar las autoridades que intervienen en los procedimientos de responsabilidad administrativa. Pues ya se dijo, la autoridad investigadora, la substanciadora y la resolutora. Yo creo que con ese tipo de eventos, de actividades, podemos ir fortaleciendo pues, el conocimiento y nos sirve para intercambiar experiencia también con otras contralorías municipales y órganos internos de control. Y sin duda alguna, como lo comentaba el maestro Víctor, pues es un tema que a veces nos enfrentamos muchas contralorías que no tenemos el personal necesario, no tenemos pues como el apoyo como uno quisiera, ¿no? Para poder atender todos los casos, todas las situaciones que se pudieran presentar. Por ejemplo, en el año 2024, aquí en Contraloría General, iniciamos más de 770 procedimientos de responsabilidad administrativa y realmente pues sí nos lleva el tiempo y va poco a poco, pero sí es mucha la carga de trabajo que a veces sí quisiéramos contar con más personal, mejores incluso instalaciones, porque a veces estamos muy apretados, ¿no? Entonces, antes de dar por finalizado, pues sí reconocerle la participación de todos los ponentes, el maestro Carlos Eduardo Vergara Monroy, el maestro Alejandro Fernández de la Contraloría Municipal de Los Cabos, la doctora Claudia Méndez, y de luego al doctor Alberto del Castillo del Valle, que sin duda es un ponente muy prestigiado y viene a aclarar muchas dudas y a motivarnos para continuar investigando. Entonces, procedemos a la entrega y a la lectura de los reconocimientos de manera virtual. Empezamos aquí a leerlo. Pues el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur otorgan el presente reconocimiento al doctor Alberto del Castillo del Valle por participar como ponente en el conversatorio Análisis de la competencia de los entes públicos que intervienen en el procedimiento de responsabilidad administrativa con el tema en el juicio de amparo contra actos y omisiones del Tribunal de Justicia Administrativa, el cual se llevó a cabo de forma virtual el 30 de enero del 2025. Muy buena participación. Yo creo que hay que ir con un aplauso, ¿no?, a la distancia para el doctor. Igualmente, para la doctora Claudia Méndez Vargas, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, por participar como ponente en este evento conversatorio de las análisis de la competencia de los entes públicos que intervienen en el procedimiento de responsabilidad. De la misma manera, nuestro reconocimiento a la doctora. De igual forma, al maestro Mario Alejandro Fernández Briceño, compañero y contralor municipal del Ayuntamiento de Los Cabos, le mando un saludo, por cierto, y pues reconocimiento y muy importante participación para que es algo muy similar a lo que nosotros realizamos, pero a nivel municipal, de la parte de investigación y sanción de faltas administrativas no graves y la investigación, sustanciación de las faltas administrativas graves. Desde luego al maestro Carlos Eduardo Vergara Monroy, quien nos habló de la responsabilidad administrativa y identificar pues los tipos que hay, faltas administrativas no graves, y la de particulares, que es algo novedoso, que no existía en las leyes anteriores, esta posibilidad de que también fueran sujetos de sanción los particulares relacionados con faltas administrativas. Pues sin más que decir, más que agradecer y reiterar la invitación y la disposición de la Contralora General para seguir participando en este tipo de evento que sin duda pues nos ayudan demasiado y nos motivan a seguir trabajando en el combate contra la corrupción. Y pues si no hay más, pues damos por clausurado, siendo las 8:59 del día de hoy, 30 de enero del 2025. Pues muchas gracias por su atención y participación a todos ustedes.